Continuamos con el transcurso informativo y hablamos de encuestas. Así es. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en una cátedra en particular de Estadística 2, Eduardo Bolonia, junto a su equipo pedagógico de docentes y los estudiantes, desarrollaron una encuesta electoral. Para conocer más a fondo lo vamos a saludar a Eduardo Bolonia. Buen día, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ¿Cómo va? va? Buen día. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por la nota. Bueno, ¿en qué consiste este estudio que han realizado? Bueno, les cuento. Como bien decías recién, la cátedra es la de Estadística 2, donde, bueno, enseñamos procedimientos de análisis de datos y de modalidades de presentación de los resultados. Entonces, a modo de ejercicio, pedimos al grupo de estudiantes que distribuyeran un conjunto de preguntas para contar con datos para poder trabajar durante el cuatrimestre. No es una muestra representativa de la población de Córdoba, sino que fue hecha al solo objetivo de disponer del conjunto de datos para poder aplicar los procedimientos tanto de análisis de los datos, ver cómo se trabaja con ellos y cómo presentarlos de una manera clara para que transmita mucha información, sobre todo de forma visual. No son representativos, digo, porque el principal foco de la materia está puesto en cómo hacer la inferencia, cómo hacer para ir desde unos pocos casos que uno observa, pocos, muchos, pero que siempre son una fracción, y de ahí generalizar y decir algunas cosas sobre la población general. Eso requiere un conjunto de operaciones que son justamente los contenidos de la materia, y los datos operan un poco como el medio a través del cual hacer esos análisis. De modo que es un ejercicio hecho en el marco de una cátedra. Bien. Los resultados no son, otra vez lo digo, no son representativos de lo que sucede en Córdoba. En ese marco, entonces, no nos vamos a enfocar en los resultados de la encuesta, pero sí en el proceso. Y en el último tiempo, los encuestadores, las consultoras, los resultados de las encuestas han estado en el tapete de la agenda de discusión. En general porque la han pifiado en cuanto al pronóstico de los resultados. Desde la cátedra, ¿qué perspectiva tenés de a qué se debería esta cuestión de disonancia entre los resultados de las encuestas con los resultados electorales? Bueno, hay dos componentes. Por un lado, hay algo que es propio del proceso mismo. Esto de generalizar a partir de una muestra implica siempre un margen de error. Un error que está controlado, pero que en algunos casos impide observar o decidirse en favor de alguna diferencia. En algunos de los gráficos que pueden ver, hechos como ejercicio, ahí se ven unos intervalos que muestran que cuando los intervalos se superponen, la diferencia, por más que uno observe 1 o 2 puntos de diferencia, esas diferencias no son significativas. Entonces hay un error propio del proceso mismo. Pero después dentro del trabajo mismo, de campo, de la producción de los datos, hay errores que provienen de diferentes fuentes. El modo en que se construye la muestra es uno de los problemas, y aun cuando la muestra está muy bien construida, siempre hay, en muchos casos, de no respuesta. El problema de las no respuestas no es solamente pérdida de casos y no se resuelve solamente reemplazándolos a esos casos por otros para poder completar la cantidad de casos, sino que bien puede suceder que quienes no responden tengan posiciones que sean sustancialmente distintas de quienes sí lo hacen. En general en las ciudades se vuelve difícil acceder a algunas poblaciones que viven en barrios cerrados, en edificios con seguridad, en zonas a las que quienes hacen las encuestas tienen dificultades para acceder. Entonces, la pérdida de respuestas en esos casos no es solamente pérdida de unidades de observación, sino que pueden ser personas que contestan, que tienen posiciones que son muy diferentes. Cuando las encuestas se hacen enviando formularios y esperando que la gente voluntariamente responda, allí los errores son mucho más graves,
porque la opción por responder queda librada a quien... Eduardo, a ¿coincide quien- entonces que las encuestas presenciales son las más fidedignas en relación a aquellas que se hacen por internet o llamando vía telefónica? Sin duda, las encuestas presenciales son de mejor calidad, Ajá. con esta limitante de las zonas de difícil acceso dentro de la ciudad. Bien. Ahora, esto sucede porque el margen para no responder va acotándose. Un ejemplo de esto es la encuesta de hogares, la encuesta permanente de hogares, que es Sí. la que usamos regularmente para saber las tasas de desocupación, los niveles de pobreza, etcétera. Es una encuesta que tiene un muestreo muy prolijo, muy cuidado, en el que inclusive se envía una carta por vía postal a la vivienda que ha sido seleccionada para anunciarle que va a ir un encuestador en determinada fecha, se le dan los datos del encuestador, el teléfono, etcétera. Entonces se consigue que la participación, aun cuando la persona, por cierto, puede decidir no participar, pero el margen para la no respuesta se reduce sustancialmente. Es muy distinto que recibir un formulario Claro. por correo, por WhatsApp, y si no tiene tiempo lo contesta. Tiempo e interés. Eduardo, Entonces, eso le iba a la preguntar, con persona- respecto al tema del tiempo, ¿les demanda mucho tiempo realizar estas encuestas y estos estudios? Un trabajo de este tipo, hecho de manera responsable, requiere un tiempo importante. Un tiempo importante previo a la producción de los datos. Porque la manera en que se elaboran las preguntas, el orden de las preguntas, es motivo de reflexión de los equipos de investigación, en primer lugar, y luego, una vez armado un primer cuestionario, hace falta ponerlo a prueba, porque una de las cosas más importantes es saber que las preguntas que uno está formulando son entendidas de la misma manera por todas las personas. Ese es un principio básico del cuestionario. Se supone que uno va con la misma pregunta y que las personas que contestan distinto es porque se posicionan distinto. Para conocer eso hace falta hacer algo que se llama prueba piloto, probarlo, el cuestionario, llegar a una versión definitiva y recién entonces organizar este operativo de campo que tiene que estar planteado sobre una muestra, insisto, de muy buena calidad. Eduardo, Por en el eso, último tiempo han los proliferado. resultados son solamente ejercicios, perdón. Sí. Eduardo, en el último tiempo uno ha notado la proliferación de muchas empresas de consultoría que realizan encuestas y que luego se difunden Sí. en los medios. Esto también va denostando el procedimiento, la técnica y la metodología científica, ¿no? Porque uno percibe que hay un montón de encuestas que circulan a través de las redes y que uno muchas veces ni siquiera sabe cuál es su muestra y la cantidad de casos, por ejemplo. Hay que estar atento a ese detalle. Sí, es exactamente así. Los procedimientos para construir cuestionarios, como ustedes habrán visto, se han simplificado enormemente. La manera de distribuirlos a los cuestionarios también se ha simplificado. Uno puede armar con cualquiera de las herramientas que están disponibles hoy un formulario y enviarlo a una gran cantidad de personas. E inclusive los procedimientos de análisis se han simplificado. Nosotros utilizamos algunas técnicas un poco más complejas, pero para los análisis básicos, para sacar unos gráficos de torta o algunos bien sencillos, los procedimientos están al alcance de cualquiera. Entonces sí, efectivamente, se pueden generar datos que dan una apariencia de cientificidad porque están expresados en porcentajes, pero en realidad están anclados en bases muy débiles. El proceso en sí de producción de datos a través de las encuestas es un proceso que requiere tiempo y trabajo de equipo, mucha responsabilidad. Bien. Eduardo Bolonia, titular de la Cátedra de Estadísticas 2 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias.